Queridos hermanos y amigos, en esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo, hemos venido analizando la primera de Corintios, el capítulo 12. Y el último versículo que estudiamos era el 13, y el 13 termina con una enseñanza preciosa, donde dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cómo bebemos del Espíritu, hermanos santos? Beber del Espíritu es hacerse lleno del Espíritu. Hay un mandamiento que dice la palabra, sed llenos del Espíritu y no os embriaguéis. Efesios 5. Por lo tanto, no es una opción el ser lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu tienes que beber del Espíritu. Tener el entendimiento renovado por la palabra para poder saber cuál es la verdadera, buena y santa voluntad de Dios, para que haya un verdadero nacer del Espíritu. Por lo tanto, usted no puede haber nacido del Espíritu, usted no pudo haber tomado del Espíritu si usted está practicando doctrinas de error y sectarias. Usted tiene que estar dando los frutos del Espíritu para mostrar esa transformación, para reflejar a Cristo Jesús por medio de la verdad, por medio de una serie de cosas. Jesús le decía a la mujer samaritana, Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores, los que le adoren en espíritu y en verdad, no en la carne, ni tampoco en la tradición, ni en la doctrina de engaño del espíritu falso y del falso profeta, sino de acuerdo a las escrituras, que es la verdad según él dijo, y según el espíritu, o sea, no en la carne, sino en el espíritu. Anteriormente hemos hablado sobre los frutos de la carne contra los frutos del espíritu. Y si usted está dando los frutos del espíritu, usted no ha bebido, usted no ha tomado, usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, del verdadero espíritu. Usted pudo haber sido lleno de un espíritu de error, de un espíritu de engaño, de esos que, de los que nos advierte Segunda de Tesalonicenses, que con prodigio y engaño se llevarán a muchos hacia la condenación eterna. Así que debe tener mucho cuidado si usted dice que usted ha bebido del Espíritu, sin embargo está dando fruto de la carne y fruto de engaño, de tradición y de doctrina de demonios, absteniéndose y prohibiendo a casarse, y absteniéndose de algunas comidas, y haciendo desorden en la iglesia, y dejando que las mujeres sean predicadoras y manden a los hombres en la iglesia. Por lo tanto, usted tiene que tener mucho cuidado con eso de que usted ha bebido del Espíritu, porque si usted está dando un testimonio contrario a las Escrituras, que es el verdadero poder, el Evangelio del Espíritu Santo para la salvación, usted no ha bebido del Espíritu. Bebemos del Espíritu al estudiar la palabra, y efectivamente estamos bebiendo del Espíritu en esta ocasión al analizar todas estas enseñanzas de la Biblia sobre quién es el Espíritu Santo y qué hace Él a favor nuestro. ¿Qué hace el Espíritu en el plan de Dios para redimir al hombre? ¿Qué hace el Espíritu Santo por la iglesia verdadera establecida por Cristo? El Espíritu Santo mismo nos orienta, nos enseña mucho. Y en este capítulo 12 de la primera de Corintios, el Espíritu sigue enseñándonos, empezando en el versículo 28, sobre la organización de la iglesia, sobre los dones más importantes, etc. Así que empecemos con el 28 del capítulo 12 de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino más excelente es el camino del amor. Del amor, y lo vamos a estudiar en breve. En el capítulo 13,
que este capítulo 13 no solo tiene que ver con el amor, sino también con el tema de los dones. Así que lo vamos a estudiar detenidamente. Primero, observemos sobre la lectura de estos versículos, comenzando con el 28, que Dios puso en la iglesia, Él lo hizo. Puso Dios en la iglesia a algunos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implican esas palabras? Amados, que Dios, por medio de los dones, por medio de los distintos repartimientos del Espíritu, como dice Hebreos 2:4, Dios hizo posible que en la iglesia primitiva muchos hermanos tuvieran las cualificaciones para desempeñar los distintos papeles de liderato en las congregaciones. Dice que puso primeramente ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué primeramente? Bueno, esos son los que iban a estar poniendo el fundamento. Ellos iban a organizar. Por algo Jesús el maestro estuvo 3 años con ellos. Precisamente, ya lo hemos estudiado. Los apóstoles, amados, ocupan un lugar muy especial en la iglesia. Aún son apóstoles de la iglesia. En pleno siglo XX, los apóstoles del primer siglo, por medio de la palabra que trajeron, que la tenemos en el Nuevo Testamento, siguen siendo los únicos apóstoles verdaderos de la iglesia verdadera de Jesucristo. Así que puso primeramente apóstoles. Luego, profetas. ¿Por qué caen en segundo lugar los profetas? Bueno, los apóstoles eran muy pocos para tantas iglesias en el mundo conocido en aquellos días. Por lo tanto, el Espíritu Santo tenía que manifestar, revelar la verdad, la enseñanza, edificar a la iglesia, y lo hacía inspirando directamente a ciertos hombres a quienes llamaron profetas, porque hablaban, recibían enseñanza directamente de Dios para edificar a la iglesia. Por lo tanto, a falta de apóstoles estaban los profetas que recibían esa enseñanza directa de Dios. Sí, señor. Apóstoles, profetas, en tercer lugar, maestros. ¿Por qué? Maestros, los que tenían el don de enseñar, de edificar, para edificar a las distintas congregaciones, ¿no? Enseñar, edificar, amados. Esa es la palabra clave. Hágase todo para edificación. Lo exhorta la 1 de Corintios, el capítulo 14. Y ese propósito del Espíritu es el que se lleva a cabo por medio de aquellos dones dados primero a los apóstoles, luego a profetas, entonces a maestros. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un maestro y un profeta si los dos predican la palabra de Dios y la enseñan? Lo vamos a ver mediante el estudio del capítulo 14. Obviamente los profetas no solo exhortaban y consolaban, sino que también hablaban del futuro. Daban enseñanzas que tenían que ver con el futuro desarrollo de la iglesia y también el hombre de pecado, o sea, la iglesia apóstata. Usted, hermano, enseña la palabra, usted es maestro. ¿Podría ser también profeta porque predica la palabra de Dios? Solo en el sentido de enseñar y consolar y exhortar, porque la palabra profeta abarca también esos ministerios. O sea, que podemos decir entonces que usted podría ser un maestro, pero no un profeta en el sentido estricto de la palabra. No, no creo. ¿Pudiera haber algún profeta en el día de hoy? No hay profetas en el día de hoy. Lo digo de esa manera, con tanta confianza. ¿Por qué? Porque ya todas las profecías han sido dadas. Esa es la razón. Entonces lo que queda es enseñar la profecía revelada a través de los maestros que aprenden de la Biblia, que es la revelación dada a nosotros como herencia divina. Podemos ser maestros y con el mismo poder, que conste, el mismo poder de los maestros de la iglesia primitiva, porque tenemos el mismo mensaje. Es más, tenemos el mensaje todo, perfecto, completo. Fíjense, amados, en lo que dice Efesios el capítulo 2, el 18 y hasta el 20 o el 21, donde dice que el fundamento de la iglesia consta de los apóstoles y profetas. Punto. ¿Por qué? Porque aquellos profetas y apóstoles hicieron la obra de poner el fundamento de la iglesia a través de revelar la verdad. No se habla de los maestros como parte del fundamento. Por eso es que tenemos en las Escrituras escritos de algunos que no fueron apóstoles en el sentido estricto de la palabra, ¿correcto? Asimismo.
Entonces, estas personas, estos hermanos, servían como profetas, aunque no eran apóstoles, y nos han dejado esta profecía revelada, esta enseñanza revelada. Así lo comprendemos. Y así es la enseñanza de la Biblia. Dice entonces, vienen después de los maestros. En el orden que tenemos aquí, de los que fueron puestos en la iglesia por Dios, dice, luego los que hacen milagros. No caen en primer lugar, sino que caen en el cuarto lugar en esta lista, ¿no? Los que hacen milagros, después los que sanan, y luego los que ayudan. Los que ayudan. O sea que, perdonando, parece que en la iglesia primitiva Dios pusiera también, el texto lo dice, puso quienes ayudaran. O sea, recibieron un don sobrenatural para funcionar en esta área en la esfera esa de las obras benévolas. Eso tiene un nombre, se llama mayordomía. Y es la palabra que describe la actitud de algunos a servir a otros de su libre voluntad, espontáneamente. Son personas que sencillamente se dan a sí mismos sin esperar nada a cambio. Administran lo que no es de ellos porque es del Señor. Porque ellos reciben amor del Señor y lo pasan hacia adelante, administran ese amor. Esos son los que tienen ese don de ayudar, de mayordomía. Interesante. Hoy día lo comprendemos todo fácilmente, digo, los que pensamos espiritualmente, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hace muchos años que tenemos la Biblia y hace muchos años que sabemos la palabra, pero fíjense, amados, en este pasaje se trata de una iglesia recién formada. ¿Cómo sabían aquellos hermanos? ¿Cómo iban a saber de qué manera administrar, de qué manera ayudar? Todo lo iban aprendiendo por medio de los dones sobrenaturales. Tenemos un caso similar en el pueblo de Israel. Esto también para que nuestra radioaudiencia sepa que esto de señales y prodigios reales no los ha hecho el Espíritu Santo solamente después del día de Pentecostés, sino que antes de Pentecostés ya Dios ha estado ministrando estos dones y poderes a través del Espíritu Santo en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo salió de Egipto, no sabía, era un pueblo esclavo, no sabía la orfebrería, no sabía trabajar el oro, ni tenía artes manuales, ni cómo trabajar la madera, ni nada de estas cosas. De modo que cuando tuvieron que hacer el tabernáculo, para hacer el altar y todas las figuras y todas las cosas que había en el tabernáculo, el Espíritu Santo le dio ese don, esa capacidad milagrosamente a unos hombres para que pudieran hacer todo ese arte. Pero no siguió dándolo, sino que cumplió su propósito y ahí quedó. De igual manera vuelve y procede en el Nuevo Testamento, como no sabían administrar, como no sabían la voluntad de Dios, no sabían cómo adorar, pues milagrosamente le enseña cómo es que se hacen las cosas. Se dejan escritas. Y ya no tiene que seguir dando esos mismos dones. Nosotros las recibimos escritas, lo que hacemos es que obedecemos y enseñamos a otros para que lo sigan haciendo. Dice en esta lista, hermano y amados que están estudiando con nosotros, que los que hablaban lenguas, también Dios los puso en la iglesia, pero fíjense, figuran en el último lugar en esta lista. No, contrario a lo que sucede hoy día. Sí, es curioso, el espíritu de error y el falso profeta trabajan en una forma bien organizada. Fíjese, para contradecir la palabra. La palabra dice que la lengua es lo menos importante por el lugar que ocupa ahí, pero el espíritu de error y el falso profeta lo pone en primer lugar. ¿Por qué será? ¿Será porque es muy fácil decir Sahala Hamaya, Isra Samansaki? Que decir palabra de profecía verdadera, de revelar la palabra, de hacer verdaderos milagros. Por supuesto, porque es más fácil hacer un espectáculo, decir que tengo el Espíritu Santo, le saco los chavos a la gente, recibo poder, recibo reconocimiento, recibo todo aquello que me pide la carne a través del engaño, e invierto las escrituras. Pongo aquello que se puede ver, que se puede falsear fácilmente. Primero le doy más énfasis porque es fácil de hacer. Y de lo demás ni siquiera lo menciono porque me conviene. Y eso
hay que denunciarlo, hay que enseñarlo, para que usted, amigo que me escucha, no caiga en ese engaño. Mire, las lenguas eran lo último. El apóstol Pablo dice que había cosas más importantes que el hablar en lenguas. Asimismo, usted, amado, que está estudiando con nosotros, debiera darse cuenta. En esta lista, los que hablaban lenguas figuran en el último lugar, y se habla también de los mejores dones, de los dones mejores en el versículo 31, claramente dando a entender que había en la iglesia primitiva algunos dones más importantes que otros. Y el don de lenguas no era tan importante como otros dones, el don de profetizar, el don de enseñar, etc. Y el Espíritu Santo nos enseña claramente sobre este particular. Así que debemos comprenderlo. Y no debemos seguir apoyando al espíritu de error. Y sabemos que es espíritu de error todo aquel que dice que las lenguas, que ha de ser la señal del bautismo con el Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo, que no podemos salvarnos sin hablar lenguas y todo eso. No, no es así, según la enseñanza de este pasaje. Porque estas preguntas retóricas en el 29 y el 30, hermanos santos, dice, ¿son todos apóstoles, todos profetas, hablan todos lenguas? Tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan lenguas, interpretan todo, porque la importancia de todo esto es que usted y los miembros de la iglesia en Corinto entendieran la importancia y la diversidad y el uso verdadero y real y práctico de estos diferentes dones. Aparte de esto, el apóstol presenta en el 31 la contestación a todo esto. O sea, que eso en realidad tiene su importancia, pero que fundamentalmente hay algo mucho más importante que todo eso. ¿Qué es el camino más excelente? Esa pregunta retórica, ¿hablan todos lenguas? Claramente da a entender, amados, que no todos en la iglesia primitiva hablaban lenguas. Algunos sí, muchos no. Así que debemos comprenderlo así. Pero lo importante ahora es hablar de este camino aún más excelente. Y es que de eso no se habla. ¿Cómo puede haber un camino más excelente? ¿Cómo enseñar algo más profundo que lo que me puede quitar los chavos? Que lo que me puede quitar el poder que he obtenido, el reconocimiento, lo que puede satisfacer mi hambre de poder. El falso profeta no le va a enseñar un camino más excelente que el de hablar lenguas, porque se le acaba el negocio. Entonces, yo, que no tengo interés en lo que usted tiene, sino en lo que usted es, en su estado actual espiritual, que debe ser de confusión, que debe ser de perdición eterna, que debe estar muerto en sus pecados, que no está viviendo sino existiendo. A mí me interesa que usted conozca este camino más excelente, que es el del amor. Porque las lenguas, las manifestaciones del Espíritu Santo no son tan importantes o más importantes que verdaderamente usted dar los frutos del Espíritu. Que usted pueda manifestar lo que Cristo es, el verdadero amor de Cristo. Eso es lo importante. Usted no necesita hablar lenguas, usted puede no profetizar, usted no necesita ser apóstol ni ser maestro, pero usted necesita tener amor. Y amor como Dios le amó a usted, o como Dios le ama a usted en este momento. Eso es lo importante, porque dice la palabra en el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo que yo quiero que usted aprenda, que usted no tiene que hablar lenguas, que usted no tiene que buscar las profecías, ni a los profetas, ni buscar todo ese revolú, ni llenarse de la carne, ni avivar la carne, sino llenarse del Espíritu, dar los frutos del Espíritu, en el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la longanimidad. Lea esos frutos del Espíritu, busque dar esos frutos del Espíritu, llénese del Espíritu. El andar en el Espíritu no significa darse contra
contra la pared, ni hacer desorden, ni revolcarse por el piso, ni dar tanto dinero. Mire, usted no tiene que comprar la salvación es gratis. No sea una víctima de estos radioevangelistas ni estos televangelistas que lo que hacen es buscar su dinero. No envíe dinero para cosas que verdaderamente no llevan a ningún camino excelente, que entre ellos mismos se están peleando. Escúchelos para que usted vea cómo se pelean entre sí. Que aquel me quita la ofrenda de la radio mía, que aquel no quiere que yo tenga mi televisor, que aquel me está quitando los chavos de la ofrenda para tal actividad o tal lo otro. Esos son muestras de carnalidad y usted lo está viendo. No sea engañado, no cierre los ojos a esta realidad. Busque el amor del Señor, de los frutos del Espíritu y llénese del verdadero Espíritu. ¿Cómo puede ser posible que esa gente sean profetas de Dios y que el hombre de Dios para el día de hoy? ¿De dónde viene eso? Cuando esa misma persona se la pasa peleando con todo el mundo por los chavos y hablando de política y hablando de chavos y más chavos, y se ve una lucha de poder y de reconocimiento. Que quién es más grande que el otro, que Dios me habló que aquel va a tener su televisor, que Dios me habló que yo voy a tener mi radio, que todas esas cosas son carnales de este mundo. ¿Por qué no hablan de la verdadera edificación del cuerpo de Cristo? En el amor, buscar verdaderamente el camino más excelente, que es el amor, no el dinero. Eso es lo que tiene que estar usted buscando, amigo que me escucha. ¿Cómo llenarse de ese gozo espiritual y no carnal? Llenarse, dar los frutos del Espíritu. Eso es lo que verdaderamente quiere enseñar el apóstol Pablo aquí. No se preocupe por los dones del Espíritu, preocúpese por el amor, que es un camino más excelente. Mira, dice más adelante que todo eso se iba a acabar, pero se mantenía el amor. El amor quedará por siempre. Si usted no tiene amor, no podrá heredar el reino de Dios. Hermanos santos y amados que nos escuchan, muchos creyentes se dan cuenta de la situación que usted ha señalado, ¿no? Y dicen, bueno, sabemos que muchos de esos predicadores grandes solo hablan de dones, de profecía, de lenguas, de dinero, etc. Y también se dan cuenta muchos creyentes sinceros de la mercadería que hay. Pero luego dicen, bueno, yo no conozco más nada así que ninguna otra iglesia y así que me quedo en esta iglesia, aunque haya muchos errores sobre los dones y aunque se haga mercadería del evangelio, me quedo aquí y no hay nada más. ¿Qué opina usted al respecto? Si usted es una verdadera persona creyente en Cristo Jesús que está buscando la satisfacción de la necesidad espiritual en su alma, usted tiene una alternativa y es la iglesia del Señor. Nosotros le hemos estado enseñando la verdad por todo este tiempo. Ahora, si usted lo que quiere es llenar su carne, avivar su carne, comprar, engañarse a sí mismo, continúe usted enviándole dinero a esa gente, continúe apoyando esos cultos desordenados, continúe engañándose y engañando a otros. Ese es su derecho. Pero si usted verdaderamente tiene un interés real y genuino en salvar su alma, arrepiéntase de toda ese engaño y esa mercadería y venga a los pies de Cristo arrepentido, buscando el bautismo para el perdón de los pecados después de haberse arrepentido y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es pecado hacerse uno partícipe de esas prácticas erróneas? Dice la palabra que el ciego no puede guiar a otro ciego, porque si el ciego guía a otro ciego, se caen los dos en el hoyo, y el hoyo del cual estamos hablando es el lago de fuego, donde van a ir todos estos predicadores evangelistas, todos estos explotadores, todos estos carnales que lo que hacen es buscando la división y promoviendo la división de aquellos que quieren creer en Cristo Jesús y los están engañando. Todos serán cómplices del falso profeta. Así que la decisión sabia es renunciar todo ese error, todo ese pecado, toda esa mercadería y pasar a ser miembro de la iglesia de la cual habla el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento por medio de bautizarse habiendo creído. Dios bendiga a todos ustedes, amados oyentes. Dios les bendiga.